La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Padre nuestro santo, te alabamos, te adoramos en esta hora. Venimos a ti, Señor, agradecidos porque estás con nosotros cada día, para enseñarnos, para ayudarnos, Señor, para darnos tu conocimiento, para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias por tu presencia maravillosa en nuestra vida. Gracias, Señor, en esta hora. A ti sea la honra, la gloria. Aconséjanos en esta hora. Enséñanos, Padre bueno, y ayúdanos a conocerte, a entenderte por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra. Les invito para abrir Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden tomar, entonces vamos a estar viendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sabemos, amados hermanos, que Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado la libertad para tomar decisiones y acciones. Pero dentro de este libre albedrío, de esta oportunidad de vida que tenemos en esta tierra, también Dios nos ofrece una vía mucho más gloriosa. Todos vivimos en este mundo y hacemos lo que queramos, pero no nos conviene hacer lo que queremos. Cuando nosotros hacemos lo que queremos, nos equivocamos, cometemos muchos errores, tenemos muchos problemas. Y al final de todo nos echamos a perder todo. Por eso el Señor dice que el que ama su vida, busca su vida, la perderá. Porque en nosotros no está la capacidad para encontrar lo correcto, hacer lo correcto. Ningún hombre tiene esa capacidad en sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede hacer lo correcto, lo justo, lo santo por sí mismo. Todos estamos extraviados y nacimos en el error, en la maldad, porque nuestra raza está caída. Somos una raza caída, por eso es que es imposible que podamos hacer lo correcto, lo puro, lo santo, lo perfecto en esa condición. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, y para salvarnos y para enseñarnos por medio de su Espíritu y su ejemplo de vida a conocer y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esta es la voluntad que nos lleva al cielo. Muchas personas se engañan pensando que están haciendo la voluntad de Dios porque hacen algunas cosas buenas. Una que otra, todo el mundo hace cosas buenas. Pero no se trata de hacer algunas cosas buenas, sino dejarse guiar en todo por el Señor, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por eso, para poder conocer y hacer la voluntad de Dios hay condiciones. Y vamos a ver algunas de ellas para poder ir entendiendo para las personas que todavía no
entienden cómo es que hay que hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, que es muy diferente a hacer lo que uno quiere o lo mejor que uno pueda. La voluntad de Dios siempre es superior. Por esto dice también en Isaías que los caminos de Dios son más altos que la tierra con los cielos. En comparación a los cielos, así de altos son los caminos de Dios. Por esto aquí vemos en Romanos que nos dice el verso 2 del capítulo 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que hay que renovarnos y transformarnos por el conocimiento de Dios y por la renovación del entendimiento. O sea, la persona que no se renova, que no se transforma, que sigue la corriente del mundo, nunca va a entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, aunque esté en la iglesia. Aunque lea la Biblia, hay personas que leen la Biblia pero no cambian, no se renovan, no son transformados en su entendimiento, siguen pensando igual que la gente del mundo. Entonces no pueden entender ni hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y para nosotros la iglesia del Señor es indispensable que conozcamos, que hagamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por esto, para renovarnos necesitamos leer la palabra, necesitamos obedecer a la palabra. Por esto lo primero que hay que hacer es alcanzar la comunión, que es por arrepentimiento, por obediencia, por humildad. Uno busca la comunión es estar en paz con Dios, es estar a cuentas con Dios, es vivir en obediencia y sujeción a su palabra. Entonces ahí hay comunión. Cuando uno se esfuerza día a día, estudia la palabra, ora, busca de hacer su voluntad, entonces se encuentra la comunión. Y si uno obedece a la palabra guardando los mandamientos, entonces viene el Espíritu Santo para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice San Juan, capítulo 14, versos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque en él no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es el que viene para los que obedecen a los mandamientos de Dios, o guardan y obedecen los mandamientos de Dios. Por eso, para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, necesitamos tener comunión, estar en obediencia, en sujeción, estar humildes ante el Señor, porque Dios nunca va a dar su espíritu a los desobedientes, a los rebeldes. Por eso también que hay mucha gente religiosa que nunca el Señor les habla ni nunca tienen experiencias de comunión, porque son rebeldes al Espíritu, a la palabra, son desobedientes. Por esto también dice Hechos 5, versos 32, dicen los apóstoles, dicen, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sabemos que Dios da un espíritu, el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Por eso hay que clamar por un espíritu de obediencia, de humildad, de sujeción a la voluntad de Dios, que es lo básico, lo principal. Entonces viene el Espíritu, se acerca. Y cuando el Espíritu se acerca, entonces, hermanos, nosotros tenemos también que conocer la palabra, estudiar la palabra y conocerla, porque sabemos que a la mente no solo viene el Espíritu de Dios, sino también viene el espíritu del diablo y el espíritu de error. Y cuando uno no sabe discernir entre lo santo y lo que no es santo, entonces puede ser engañado. Por eso también hay mucha gente confundida que recibe revelaciones, consejos de espíritus de error. Los falsos profetas tienen abundancia de error porque se dejan engañar. Y esto es porque no conocen la palabra.
Ellos buscan revelaciones y creen a cualquier revelación sin examinar con la palabra. La palabra es para examinarlo todo, para comprobarlo, para darnos cuenta si es de Dios o no es de Dios. Es la palabra la luz que alumbra. Es la palabra la que descubre toda la oscuridad de las tinieblas. Por eso que los verdaderos hijos de Dios son estudiosos, escudriñadores de las Escrituras, como dice en Hechos 17, versos 11, refiriéndose a los que estaban en Berea, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí vemos un grupo de creyentes espirituales, como dice la Escritura. Estos eran diligentes, esforzados. Estos no se dejaban engañar ni arrastrar fácilmente por cualquiera, porque eran escudriñadores. Eran personas que investigaban, comprobaban con la palabra para ver si todo lo que se predica es correcto, para ver si todo lo que se sueña o se escucha o se ve es de Dios. La Biblia dice que el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. A nadie le gusta que le engañen, pero si no sabe conocer, discernir, y no tiene el conocimiento, ni entendimiento, ni discernimiento, cualquiera le engaña. Hay abundancia y millones de demonios de engaño en estos últimos días. Es cuanto más abunda el engaño, más que nunca. Por eso es que se necesita estudio de la palabra, conocimiento, discernimiento, porque la palabra dice también que este pueblo pereció, mi pueblo pereció, dice el Señor, porque le faltó conocimiento. Entonces necesitamos conocer, estudiar, comprobar. Para poder llegar a conocer la voluntad de Dios hay que conocer primero la palabra, hay que estudiar, dedicarnos día a día. También vemos, hermanos, que cuando uno ya conoce al Espíritu, entonces tiene que dejarse enseñar. Si ya sabemos que hay un Espíritu Santo maravilloso, entonces Él es el amo y Señor de la iglesia, de los santos. Dios ha dado al Espíritu Santo para que nos enseñe. Dios nos ha concedido ese honor, ese privilegio de tener al Espíritu Santo como Maestro, como Señor, como amo, para todo creyente. Por eso dice también, vemos en 2 Corintios 3, versos 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mira, el Señor, el Espíritu Santo es Señor. Señor quiere decir amo, quiere decir el que manda, el que dirige a la verdad, a la justicia, a la santidad, el que no nos lleva al error sino a la verdad. Hay espíritus de error que llevan al error, pero el Espíritu Santo nunca lleva al error, nunca lleva al pecado. Por eso los que se dejan enseñar y le dan el señorío de su vida al Espíritu Santo, es difícil que el enemigo le engañe. Por esto vemos que dice la Escritura, también en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí vemos que si el Espíritu Santo te guía, te enseña, te aconseja cada día, cada momento, entonces eres el hijo de Dios. Y ciertamente el Espíritu Santo habla en cada momento. Hay que estar atento, abierto, listo. El Espíritu Santo habla de muchas maneras, de diversas maneras, y cada rato, a mí me habla cada rato el Espíritu Santo. Cuando yo estudio la palabra, el Espíritu Santo ahí me ayuda a entender. Cuando yo estoy orando, ahí también entiendo si la oración es correcta o si me falta algo. No todo lo que uno ora es correcto. También cuando estoy
incluso caminando. Yo voy orando, pongamos, estoy caminando y oro, digo, Señor, guárdame, guíame. Entonces yo entiendo, cuando estoy en esa actitud, entiendo si hay peligros o no hay peligros. En una ocasión yo les cuento, yo tengo muchísimas cosas que contarles, que explicarles. En una ocasión yo iba por un lado, iba a cortar el paso por una parte que era estrecha y media escondida. Pero el Espíritu me dijo, no, date la vuelta. Entonces yo le obedecí. Era más lejos, era casi el doble de distancia. Pero yo le obedecí porque el Señor me dijo que me vaya por el otro lado. Pero justo por ahí donde yo estaba yendo también iban otras personas. Y ellos se adelantaron por ese lugar. Y yo ya estaba por el otro lado, y cuando estoy a la mitad del camino, entonces escuché un alboroto. Y luego comenzaron a pedir auxilio. Entonces, como yo estaba por el otro lado, entonces corrí a avisar a un guardián, y de ese modo fuimos y le auxiliamos. Y esa fue la voluntad del Espíritu Santo. Me libró para ayudar a librar a otras personas. Hay muchísimas cosas que el Espíritu Santo hace cada momento en que caminamos en la vida, si le dejamos que Él nos guíe, que nos enseñe. Por esto es importante, hermanos, todo hacerlo bajo la dirección, el consejo del Espíritu Santo. Así era como la iglesia en el primer siglo se manifestó. Por eso, mire, vemos que ellos no se lanzaban por su cuenta a ir a evangelizar o a predicar. Todos estaban obedeciendo a lo que el Espíritu le decía. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, mira lo que nos dice el versos 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire, el Espíritu Santo es el que habla, el que dirige, Él es el que nos llama, el que nos comisiona. Él es el que nos inviste de poder. Él es el que nos guía. La Biblia dice que Jesucristo se dejó mover por el Espíritu. Fue llenado del Espíritu y se dejó guiar, mover por el Espíritu. Todo lo que hacía según la voluntad del Espíritu era proezas y maravillas. Porque el Espíritu hace maravillas. Por eso dice en Hechos también que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros, pero por su Espíritu. Si usted no conoce al Espíritu, no obedece al Espíritu, entonces no está con Dios todavía, está en su carne. Es necesario conocer al Espíritu. Y no solo conocerlo como muchas personas lo conocen, o iglesias estudian y enseñan del Espíritu, pero nunca tienen experiencias. El Espíritu nunca les habla. Y de ese modo no pueden entender ni conocer la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, en la noche, por decir, el Espíritu nos levanta. Cuando uno amanece, el Espíritu nos habla. Un día amaneció, hermano, y el Señor me dijo así, en palabra de ciencia, me dijo, he venido a destruir la obra del diablo. Entonces yo le digo, aquí Señor, aquí estoy para colaborar. Y apenas desayuné y salí a la calle así orando, salí y dije, Señor, voy a hacer esta obra que usted quiere que colabore. Y me fui, sin saber a dónde iba, yo salí de mi casa, salí. Orando, y en la mitad del camino el Señor me dice a dónde ir. Y llego allá y entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y ahí vi la gloria de Dios. Ahí el Señor libró a unas personas que se iban a matar. Porque cuando el Espíritu se mueve, destruye la obra del diablo. Es algo maravilloso, hermanos, dejarse guiar por el Espíritu. Dejarse mover por el Espíritu. Si no hacemos eso, entonces no vamos a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. A mí es necesario estudiar la palabra abundantemente. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu casi siempre habla conforme a la palabra.
Casi todo lo que dice es de acuerdo a la palabra, o fundamentado en la palabra. En una ocasión, mira, les cuento, una muchacha estaba poseída por un espíritu malo y se movía en el piso como una culebra, y la gente se desmayaba de miedo, de no saber qué hacer. Y en eso yo le digo: Espíritu Santo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está así? Ella era normal, de pronto se convirtió así en una persona. Entonces el Espíritu Santo me dice: el que apotriar el vallado le morderá la serpiente. Si usted lee la Biblia sabe lo que estoy diciendo. Eso dice en un proverbio, pero hay que entenderlo. Entonces me puse a examinar un momento y me di cuenta que ella, lo que el Señor me quería decir es que esta muchacha había sido imprudente, se había metido en un terreno del diablo y por eso que estaba así. Le mordió la serpiente, inyectó el veneno. Entonces ella tenía el entendimiento, el conocimiento de la situación, qué es lo que estaba pasando, y pude ayudarlo y liberarlo. Si uno no llega a conocer el problema, la situación, no puede hacer nada. Infinidad de cosas, hermanos, el Espíritu nos enseña por la palabra. Hay que tener entendimiento, conocimiento, entendimiento, y tener humildad, porque el Señor, hermano, lo sabe todo, nosotros no sabemos. Lo que sabemos es poco, lo que el Señor sabe es absoluto, total. Por eso, por más que conozcamos algo, no es suficiente, siempre nos falta. Pero el Señor nos auxilia, nos ayuda, el Señor nos sostiene, nos guía. Por esto, hermanos, necesitamos estudiar la palabra, conocer la verdad. Hay mucha gente que ignora la Escritura y por eso que no tiene poder, no tiene comunión. La palabra es la base para la comunión, es la base para poder entender, conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso es importantísimo estudiar la palabra día a día. Hay muchos versículos que hay que memorizarlo también, y otros que solamente hay que entenderlo. Pero es necesario para llegar a entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor, hermanos, desde el primer día que me llamó, me habló. Por eso yo tengo un Dios que habla, a mí nadie me evangelizó. El mismo Señor me llamó y por eso es que yo le conozco a Él como un Dios que habla. Todo el tiempo me habla, me aconseja, me guía, me revela. Y es sumamente, hermano, es una maravilla, porque de ese modo podemos vivir una vida preciosa, una vida de poder, de gloria. Por eso hay hermanos que aún uno ni sabe, ni entiende a veces qué va a pasar, pero el Señor nos avisa por sueños. A veces nos da sueños que uno en el momento no se da cuenta, pero en el momento que se está cumpliendo nos abre el entendimiento y nos hace recordar que ya nos hizo ver las cosas que van a acontecer. Y eso es una maravilla, porque vemos que el Señor se mueve, que el Señor tiene control de todo, que Él es grande y poderoso. Por eso, hermanos, Dios quiere que todos y cada uno de nosotros conozcamos su voluntad agradable y perfecta. Y no nos quedemos ciegos, perdidos en nuestras ideas. Cuando uno vive en la voluntad de Dios agradable y perfecta, vive completamente seguro, completamente feliz, completamente lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que quiere Dios, que conozcamos, que le entendamos, que le amemos, que caminemos con Él. Por eso es que también, para mantenernos llenos del Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Espíritu, hay que conversar con el Espíritu. Hay algunas gentes que dicen que al Espíritu Santo no se le ora. Si Él es el Maestro, si Él es el Señor, el Amo, si Él es el Dios viviente que está puesto en este tiempo para estar con nosotros, dentro y al lado de nosotros, si no conversamos con Él, entonces no sabemos nada, no entendemos nada. Es como tener ahí a un encorralado, encerrado ahí. El Espíritu Santo hay que darle libertad, hay que darle el señorío. Tenemos un Dios humilde,
nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu son humildes. Los tres son humildes. Y ellos no nos obligan a nada. Ellos esperan de nosotros que le pidamos. Ellos tocan la puerta y si le abrimos, entran. Y nosotros le llamamos, nos escuchan, vienen. Ellos son caballeros, hermanos. Él no nos va a obligar ni nos va a forzar a hacer nada. Somos nosotros los que tenemos que decir: Espíritu Santo, por favor, guíame, revélame, aconséjame, y Él lo va a hacer de muchas maneras. A todos no nos hablará de la misma forma, pero a todos nos ayuda, nos guarda, nos bendice, nos protege, nos guía. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es ese: guiar, enseñar, revelar, conducir. Yo conozco muchas cosas no por mí mismo, sino porque el Espíritu lo revela. El Espíritu escudriña todo. Podemos conocer, mire, la verdad es esta, que usted me da el nombre de cualquier persona y yo le puedo dar una cantidad de detalles de esa persona sin conocerla. Solamente me da el nombre. Pero eso no es obra mía, es obra del Espíritu. Cualquier cosa que se pierde, podemos localizarlo por medio de los dones del Espíritu Santo. Toda situación se resuelve por medio de la obra y el accionar y el obrar del Espíritu Santo. Él lo conoce todo, Él no falla. Por eso es que uno sabe que está sirviendo a Dios vivo, porque todo es exacto, es real, no es fantasioso, no hay confusión. Yo nunca me he confundido, hermanos. Hace muchos años que sirvo a Dios y nunca me he confundido. Yo he encontrado a muchas personas y a pastores confundidos, pero yo nunca me he confundido. Porque el Señor mismo me ha enseñado. Yo no he tenido pastor ni iglesia. El Señor ha sido mi pastor. Él es mi único maestro y Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres nos hablan, los tres nos aconsejan en diferentes formas. Uno sabe cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo, cuándo es el Espíritu Santo el que está hablando. Por esto mire lo que dice 1 Corintios 2, versos 10. Del 10 al 13 vemos, dice: pero Dios, esta es la experiencia de Pablo, el apóstol. Él conoció las etapas, una etapa sin Dios, pura letra, puro conocimiento, y en otra ya con el conocimiento más el Espíritu. Por eso es que llegó a ser un hombre muy sabio, porque se dejó guiar y enseñar por el Espíritu. Y dice, mira, el versos 10 al 13: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea Dios. Entonces vemos que Pablo recibía revelación del Espíritu, por esto que pudo hacer la voluntad de Dios. Y todos nosotros necesitamos, hermanos, recibir la revelación. Mire, ¿qué le parece a usted que tuviera un consejero especialista, un consejero maravilloso, que le diga todo lo que es correcto, es bueno, es santo, es justo? Su vida sería otra. De hecho, cambia por completo. Eso es lo que ocurrió en mi vida y ocurre en todos los que se dejan enseñar por el Espíritu Santo. Yo era una persona que no sabía si Dios existe o no estaba seguro. Por eso cuando me acerqué a Él le dije: Señor, si tú existes, háblame. Yo me atreví a decirle así al Señor, y resulta hablándome el Señor. Y me llamó, y desde ese momento hasta ahora, como les digo, converso con el Señor. El Señor habla.
Yo sé que hay muchísima gente que no sabe que Dios habla, muchísimo creyente que no tiene comunión. Dios no le habla, como lo estoy explicando por qué. Pero cuando uno llega a conocer a Dios y comienza a conversar con Dios, la cosa es maravillosa. Por eso dice que Pablo recibía enseñanza espiritual para una aplicación espiritual. Enseñanza, revelación, consejo, sabiduría, ciencia, para entender a Dios, para conocer los grandes misterios de Dios. El Evangelio no es limitado, es inmenso, es eterno. Nosotros conocemos en parte, pero hay un conocimiento mucho más glorioso, más grande en los cielos, pero también aquí podemos llegar a conocer cosas. Por eso dice, hermanos, también que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El que ama a Dios tiene acceso a toda bendición, a toda revelación. Por esto también Pablo dice más adelante, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué maravilla, hermano, tener la mente de Cristo! Y esa es la voluntad de Dios, no que quedamos enanos, no que quedamos niños, fluctuantes, ciegos, ignorantes. Dios no quiere eso para nadie. Dios quiere que crezcamos, que llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, a la fe, a la estatura de amor, de paz, de gozo, de confianza, de santidad, de justicia, del mismo Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios. Por eso no te quedes enano, sigue creciendo. Corre a Dios, corre a su palabra, corre a la oración, para que Él te levante, porque Él quiere levantarte. Él quiere que crezcas, que te levantes. Él dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. El Señor te está llamando, el Señor quiere obrar grandes cosas en tu vida. Mire, al principio yo no conocía nada, pero ya el Señor me habló. Yo no conocía a nadie y me habló. Pero yo seguí leyendo, estudiando ahí, hasta que ir cada vez más cerca, más claro. Por eso yo no sé por qué hay tanta gente que no cree y no tiene revelación, no tiene conocimiento, no tiene comunión con Dios. Dios no le habla nada. Hoy uno es el que no sabe nada, no entiende nada. ¿Cómo es posible abriendo tanta luz? Toda la palabra es la voz de Dios. Y Dios nos habla. Esa palabra está escrita, se convierte en palabra viva cuando el Espíritu Santo le da vida. Y vemos que es real y que se cumple. Entonces, hermanos, Dios nos habla. Él quiere hablarnos, quiere mantener comunión plena y perfecta con cada uno de nosotros. Por esto es que estamos viendo que hay una voluntad de Dios agradable y perfecta. Y para que esto sea algo continuo, algo maravilloso, tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo. Podemos ver en Efesios capítulo 5, el versos 17 al 20, mira lo que dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, acá nos dice claramente que no hay que ser insensato. Insensato que no sabe cuál es la voluntad de Dios. No hay que ser insensatos. Para esto vamos a entender claramente que la insensatez no deja de escuchar a Dios, ni caminar con Dios, ni conocer la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer es que luchar contra la insensatez. Hay que renunciar, atar, expulsar todo espíritu de insensatez, de sueño, todo espíritu
de torpeza. Hay abundancia de espíritus malos que se oponen a nuestra comunión con Dios. Por eso primero hay que liberarse. Y cuando nos liberamos, entonces clamamos: Señor, revélame tu voluntad. Hazme entender tu voluntad. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga en este día, en esta hora? Y Dios te va a ir revelando a medida que vas pidiendo, sometiéndote, mirándote. Dios va a ir obrando. Y más aún si te llenas del Espíritu, hablando, dice, salmos, himnos, cánticos, dando gracias a Dios, alabando a Dios. Entonces el Espíritu Santo va a tomar el control, y al estar lleno del Espíritu es fácil comunicarse con Él y conocer y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Escúchame bien, el Señor viene por todos aquellos que han hecho y hacen la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor no viene por los religiosos, ciegos, ignorantes, que están extraviados en insensatez, en torpeza, en ceguera, en oscuridad y nieblas como el mundo. Ellos no pueden irse con el Señor. Por esto el Señor dice, hermanos, que hay que arrepentirnos, correr a Él, dejar que Él entre, invitarle, tener comunión con Él, porque Él toca la puerta del corazón, dice la Escritura. Si oímos su voz, hay que abrirle, que entre y que tenga comunión con nosotros, porque sin comunión no podemos hacer la voluntad de Dios. Por nuestra cuenta no se puede. Es por medio de la revelación, de la presencia, de la guía, de la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ya tenemos una idea clara de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, que es mediante el conocimiento de la palabra, mediante la guía, la revelación del Espíritu Santo, mediante también nuestra oración, obediencia, humildad, sujeción a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios como niños cada día. Nosotros somos pequeños, siempre seremos pequeños. Él es el único grande, soberano, alto, sublime. Él es el Padre, el Señor, el Rey. Nosotros somos los siervos, somos hermanos, pero Él es suficiente para todos y cada uno. Así es, hermanos. Por esto mismo vamos a dar gracias a Dios y vamos a llevarnos de los consejos que el Señor nos da por su palabra. Oremos. Padre bueno y santo, gracias en esta hora te damos por tu inmensa bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor Altísimo, a estudiar tu palabra con amor, a buscar la llenura de tu Espíritu, a tener comunión día a día a través de nuestra humildad y obediencia a tu palabra. Espíritu Santo, toma el señorío, el control de nuestras vidas, de nuestras mentes. Y llévanos, guíanos de la mano, Señor, llévanos por los caminos tuyos, Señor. Por tu grande misericordia, enséñanos y ayúdanos a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu para tu gloria, para tu alabanza, porque esa es tu voluntad, Señor, que vivamos siguiendo las pisadas de tu Hijo Jesucristo para ir al Padre. Gracias, Señor, y ayúdanos también a limpiarnos, purificarnos día a día, y a mantener esa esperanza viva en tu venida, Señor, que ya está muy cerca. Gracias por tu amor maravilloso. Recibimos tu bendición, tu paz, recibimos tu consejo en esta hora. Gracias, gracias. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos.
Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.